Ahoy, mis estimados. Notas al final del video y que disfruten. Capítulo 6, Scott. Déjame entrar. Los gritos de Stiles rompieron el silencio, cuando golpeó incansablemente la puerta del niño que se había encerrado. Después de ver toda la escena que habían montado, había corrido todo el camino para ver a su amigo, jamás hubiera esperado que sus sospechas hubieran resultado ser verdaderas. Su mejor amigo, transformado en un hombre lobo, si no estuvieran en un momento como lo era, realmente se hubiera maravillado por la locura en la que se habían envuelto, pero desde luego, se encontraban en una situación tensa, y él había intentado mantenerse lo más tranquilo que pudo en aquel momento. No, Stiles, lo sé quién es el hombre lobo. Las palabras de Scott salieron contenidas, resoplidos a su costa, mientras empujaba la puerta, dejándola ligeramente abierta para que su amigo lo escuchara, pero no lo suficiente para que él pudiera entrar. No se creía capaz de contenerse, ni siquiera por el bien de su mejor amigo, Stiagan. Él fue el que me mordió y fue el que asesinó a la chica. Las palabras resonaron en sus oídos y por un momento, Stiles, incluso había dejado de forcejear, no era rival para la fuerza de Scott, empujar la puerta era inútil y aún así lo había intentado, pero sus palabras lo habían hecho detenerse, cuando se preguntó qué idea loca se había acentuado en la cabeza de su amigo. Stiagan. Scott, no estás pensando con claridad, el enojo está nublando tu racionalidad. Intentó tranquilizar a su amigo, para él ni siquiera cabía la posibilidad de que Stiagan fuera el hombre lobo que había comenzado todo, no tenía ningún sentido, después de todo, ni siquiera habían interactuado con él, para que Scott sospechara algo así. Parecía que su amigo simplemente estaba nublado por los celos que sentía. ¡No! Stiles, lo vi, sus ojos se pusieron rojos antes de que comenzara a cambiar, bramó, su pulso comenzando a acelerarse con cada segundo. No lo creo, Scott, tal vez fue el reflejo de la luz, no lo sé. Explicó Stiles, preguntándose qué tipo de idea se había arraigado en la mente de su amigo. Stiles, tienes que creerme, yo solo, necesitas buscar a Jason, no está a salvo, gruñó, entre sus resoplidos, escuchando el corazón acelerado de su amigo, que se había quedado completamente quieto, pensando cuidadosamente en sus siguientes palabras. Scott, Stiagan fue el que se llevó a Jason, un rotundo silencio adornó el lugar, cuando ambos dejaron de empujar, quedando completamente mudos. Y en un rápido instante, Stiles fue empujado brutalmente cuando la puerta fue cerrada de golpe. ¡No! Scott. Gritó, pero sus palabras habían caído en oídos sordos, cuando el enojo nubló completamente el sentido de Scott, dejando de luchar contra el cambio. Corrió antes de saltar por la ventana, aterrizando en un charco, su vista se levantó, sus rasgos habían cambiado, su rostro otrora inocente, había dejado una mirada furiosa, llena de un desenfreno total, sus ojos amarillos destellaron con el instinto de una bestia, cuando sus caninos comenzaron a crecer de forma desbordante, abriéndose paso en su boca, que se abrió ligeramente para que sus colmillos encajaran correctamente, y su cabello siempre espeso, creció para cubrir los bordes de su mandíbula, desapareciendo sus cejas que se fundieron en un entrecejo malévolo, dejando a la vista a un hombre lobo completamente enloquecido, que comenzó a correr rápidamente, sus instintos buscando el olor que había asimilado con Jason, desde que había llegado por ella más temprano. Un aullido llegó a sus oídos, provocando que su vista se levantara al instante, el espectáculo estaba listo para ser servido y él no se perdería ni un momento del show. Se prometió, cuando comenzó a adentrarse en el bosque, siguiendo el olor de Jason, que había llenado sus fosas, reconociéndolo lo suficientemente rápido. Derek era realmente espeluznante, entrar a la habitación de una chica para robar ropa, que tan bajo caería el hombre, ni siquiera podía imaginarlo, ahora entendía la razón de su presencia, y sinceramente se hubiera sentido más tranquilo si hubiera tenido alguna otra razón. Pero ya le haría pagar más tarde, se prometió a sí mismo, cuando llegó al origen del olor. En una rama ya hacía una chaqueta de Jason, colgando inocentemente. Y por las cercanías, el leve aroma de Derek, perfectamente escondido, llegó a su nariz. Comenzando a avanzar, se mezcló entre la oscuridad, avanzando para encontrar al hombre que esperaba pacientemente tras un árbol, la señal para su entrada dramática. Y aunque tentado en arremeter, todos sus movimientos se detuvieron cuando sintió la presencia de un ser que comenzaba a acecharlos. Una sonrisa divertida bordeó sus labios, cuando todos esperaron al último integrante del grupo. Que no los había dejado esperando mucho tiempo, cuando llegó con un desenfreno casi palpable y un enojo que prácticamente se derramaba de él. ¿Dónde está? Gruñó Scott luego de que hubiera analizado la escena, su mente aclarándose lo suficiente, luego de que hubiera visto la chaqueta de Jason y hubiera recordado el objetivo de su presencia aquella noche. Está a salvo, Betty. La voz de Derek llegó como un eco para Scott, que había detenido todos sus movimientos, una mirada estúpida llenando su rostro, cuando la voz que había penetrado sus oídos había sido una completamente diferente a la que esperaba. Pero sin tiempo para pensar en ello, sus sentidos hormiguearon cuando giró en el momento que sintió una presencia tras su espalda, recibiendo un golpe de lleno en el rostro, cortesía de Derek, que lo había mandado colina abajo. Y por su parte, Stiagan solo observó divertido el espectáculo que montaban ambos cachorros, antes de que su vista se levantara para observar a una bestia que lo observaba desde la oscuridad. Su sonrisa se enloqueció cuando ambos llegaron a un acuerdo tácito de cero intervención, ninguno de los dos tenía planeado revelarse aún, preferirían que su lucha fuera sin testigos. Perdiéndose en la oscuridad, ambos se acercaron hasta el claro donde habían aterrizado los betas. Derek golpeaba sin piedad a un Scott que había regresado a la normalidad luego de que el dolor aclarara su mente. ¿Dónde está a Jason? Gruñó Scott, colocándose de pie con dificultad, sus brazos levantándose en una guardia endeble, listo para seguir recibiendo una golpiza. Su amigo la llevó a casa. Respondió Derek con naturalidad, aunque el ligero tambaleo en sus palabras y las dudas que se arremolinaron en su mente habían sido casi un festín para Stiagan, que disfrutó el malestar del hombre. ¿Stiagan no está contigo? Cuestionó Scott torpemente, por un momento olvidando la situación en la que se encontraban, cuando su vista se levantó para observar a un Derek que lo veía poco impresionado. Aunque por dentro, una duda mayor se había acentuado con aquellas palabras. Y sin embargo, antes de que pudiera pensar más en ello, los oídos de tres de ellos se agudizaron. Girando hacia un mismo punto, sus ojos viajaron más allá de los árboles que cubrían su vista, sintiendo, escuchando y palpando las tres presencias que se acercaban hacia ellos. Cazadores, murmuró Derek secamente, viendo a un Scott que parecía muy confundido con sus cambios bruscos de emociones. Corre.
le ordenó, sin siquiera darle tiempo de procesar sus palabras. Pero reaccionando aún lo suficientemente rápido, Scott giró sobre sus talones, listo para seguir a Derek. Cuando un silbido cortó el silencio, los pelos de su nuca se erizaron profundamente, luego de observar la flecha que había pasado silbando peligrosamente cerca, antes de enterrarse profundamente en la corteza del árbol frente a él. Estaba profundamente agradecido por no haber sido impactado, un agradecimiento que se borró de su mente, cuando la flecha comenzó a parpadear, antes de liberar un destello que lo cegó por completo. Rugiendo de dolor, sintió como sus córneas eran quemadas por la fuerte luz que había destellado su mente, dejándolo ver pequeños puntos blancos, y un ardor que fue eliminado rápidamente cuando su mente registró un dolor más agudo y terrible que el anterior. Sus ojos borrosos giraron robóticamente hacia el origen del sufrimiento, observando de forma enfermiza su brazo, ahora atravesado por una flecha, que lo mantenía completamente unido al árbol a su costado. En una escena bizarra que su mente apenas pudo procesar con claridad, luego de que un grito de horror, mezclado con enojo y un rugido animal escapara de su garganta. Su vista se desvió de regreso, observando a un hombre que se acercaba, lo suficiente para que él pudiera divisar sus rasgos en la oscuridad, perturbándose ligeramente por los fríos ojos azules, que parecían querer perforar su alma con un desprecio casi palpable. «Tráigalo», ordenó el hombre, antes de girar cuando escuchó un grito a sus espaldas, viendo a uno de sus hombres volar lejos, estrellándose dolorosamente contra un árbol. La ballesta en sus manos se levantó, cuando un grito a sus espaldas lo alertó, girando rápidamente para ver a su segundo hombre siendo derribado. Y para cuando su vista volvió al frente, solo pudo observar una figura más grande, rompiendo la flecha, antes de comenzar a correr lejos con el lobo que había atrapado. Bajando su arma, suspiró de cansancio cuando estuvo a punto de retirarse, hasta que un profundo escalofrío llenó su cuerpo, como si la muerte le hubiera susurrado al oído, deteniéndolo completamente en su lugar. Fijado como estaba por unos ojos aterradores, que le ordenaron mantenerse completamente quieto. Su ballesta se levantó temblorosamente y sus ojos apenas giraron hacia su brazo, observando fascinado su piel, que se había erizado profundamente con aquel escalofrío que penetraba su alma, aquella sensación que llenaba de inquietud su corazón, congelándolo con un temor que no había sentido desde que era joven. Eso fue un error de novato. ¿No lo crees? Su cuerpo giró bruscamente, hacia donde creía que había provenido la voz demoníaca, que había alertado sus sentidos. El famoso Christopher Argent, burlado por dos simples becas. Su cuerpo se contorsionó cuando su ballesta apuntó hacia otra dirección, donde no lo había recibido más que oscuridad y un vacío que le devolvía la mirada. ¿A qué estás jugando?, gruñó Chris fríamente, girando sobre su propio eje, buscando a aquel depredador que solo se divertía tensándolo. Cazadores, la voz burlona llamó su atención, cuando giró una última vez, para ver a uno de sus hombres, siendo levantado por el cuello por unas garras que se apretaban dolorosamente sobre su traje. La figura había ocultado su cuerpo con el de su subordinado, sosteniéndolo por la espalda, para que ni él mismo pudiera observarlo. «Señor», murmuró el cazador, las lágrimas de miedo e impotencia comenzando a llenar sus ojos, cuando aquel sentimiento aterrador lo abrumó. «Me resulta divertido. ¿Sabes a qué se refiere el término cazador?», cuestionó suavemente, sin esperar respuesta de un Chris que no había bajado su arma en ningún momento. «Por supuesto que lo sabes. Después de todo, es el adjetivo con el que ustedes mismos se denominaron, pero no entiendes lo que me divierte, ¿verdad? ¿Crees que esta escoria en mis manos es un cazador?». Llorando, suplicando clemencia, claro que no. Además, los grandiosos cazadores, como la familia Argent, no muestra piedad hacia las bestias, ¿no es así? Consideran bestias todo aquello que no entienden. Por mi parte, considero bestias a todos aquellos que se consideran por encima de la naturaleza, para juzgar y acabar con todo lo que no entienden. Ustedes no son cazadores, son hombres jugando a ser dioses. Un cazador no es el que captura y elimina a un animal. Un cazador es un depredador, listo para degollar a sus presas. Prepárate, Argent. Porque toda tu familia morirá, simplemente no es el momento adecuado. Sermoneó Ciagan, en ningún momento perdiéndose el enojo del hombre que había quedado completamente en silencio, sin querer darle la satisfacción de explotar. Yo no soy esos idiotas, no correré con su presencia, si los vuelvo a ver jugando a ser los que deciden quién vive y quién muere, dentro de mi territorio. Ten la certeza de que los asesinaré de la misma forma. Espero que estén tan listos para morir, como lo están para matar. Susurró en el oído del hombre aterrorizado, pero lo suficientemente alto para que Chris hubiera escuchado cada una de sus palabras. Sal de aquí, Argent, no quiero que nadie me robe el placer de asesinarte. Colocando sus manos, Chris apenas pudo detener el cuerpo de su compañero, que había sido arrojado en su dirección, cuando la silueta se había desvanecido en la oscuridad. Siendo derribado, empujó el cuerpo de su subordinado, levantando su ballesta rápidamente, antes de gruñir con desprecio, observando que había perdido de vista cualquier objetivo que hubiera tenido. Esa cosa era un monstruo, me tenía completamente paralizado. Murmuró Chris, levantándose para ver a su otro compañero, que ni siquiera se había despertado para ver el calvario en el que se habían visto envueltos. Siguiendo el rastro de Scott y Derek, rápidamente pensó en lo divertido que se volverían las cosas. Tal vez Chris lo terminaría confundiendo con el alfa del pueblo, qué sorpresa se llevaría. Avanzando con velocidad, rápidamente alcanzó a los dos chicos que se habían detenido para descansar un poco. Scott, quien había logrado tranquilizarse luego de todo lo que había pasado, había decidido que era hora de hacer sus preguntas. ¿Quiénes son?, cuestionó, deslizándose sobre un tronco mientras jadeaba, observando su brazo que pese a haber sido atravesado, se había curado para no dejar ni un rasguño visible. Cazadores. La voz de Derek lo trajo a la realidad, viendo al hombre que parecía indiferente ante todo lo que había ocurrido. ¿Cazadores?, cuestionó Scott confundido, ¿qué clase de cazador dispara a un humano en lugar de un ciervo o algo por el estilo? Nos han perseguido por siglos. Las palabras se acentuaron en su mente, y una chispa surgió desde su estómago en aquel momento. ¿A nosotros? A ti. Tú me hiciste esto. Gruñó, señalando al hombre que no parecía preocupado por el arrebato que había tenido. ¿Y eso es algo malo, Scott? Que puedas ver mejor, que corras mejor, tener mejores sentidos. Más fuerza, más velocidad. ¿Ser superior a cualquier humano?, cuestionó, sus ojos fríos centrados en un niño que había vacilado por sus palabras. Yo no lo pedí, murmuró con la voz quebrada, viendo a Derek que había suavizado en un grado muy mínimo su ceño fruncido. Créeme, lo querrás.
y necesitas de mi ayuda para controlarlo, así que ahora Scott, tú y yo somos hermanos. Su brazo se estiró hacia el niño que dudoso lo tomó, siendo atraído para levantarse de su posición derrotada. En su mente girando repetidamente las palabras del hombre. Ciagan observó la escena conmovedora, asqueado por lo que presenciaba. No era momento de rebelarse, su golpe sería contundente, sin aviso, sin posibilidad de ser contrarrestado. Y sin embargo, mientras sus ojos rojos observaban a ambos lobos, su sonrisa depredadora no hizo más que crecer. Listo para sembrar su amenaza. No lo pediste. No lo quieres. No querías ser parte de esto. Eres patético. Te vi en el campo, lo disfrutaste tu agilidad, disfrutaste tu poder, disfrutaste tus capacidades superiores. Disfrutaste el momento en el que no necesitaste el nadador. Disfrutaste tener a la chica. No quieras justificarte cuando sabes claramente que no eras nadie sin la mordida. Y sin ella seguirías siéndolo. La voz demoníaca rompió el aire, generando un ambiente tenso, capaz de ser cortado con un cuchillo. Una amenaza clara, un eco proveniente de todos lados, rodeando completamente a los lobos, que solo pudieron girar torpemente en sus lugares, en búsqueda de aquel depredador superior, quien había clavado sus ojos en ellos con un objetivo claro. Un crujido les hizo girar rápidamente cuando los arbustos se movieron. Derek se puso en guardia rápidamente cuando reconoció aquella presencia, y pese a mantenerse erguido, dentro de su mente ni siquiera creía tener una oportunidad. Con o sin la ayuda de Scott, estaba seguro de que no podrían ganar, después de todo, había sido su primer luna llena, el niño no sabía pelear y ciertamente no podía controlarse lo suficiente para actuar con racionalidad en una situación tan tensa, no podrían derrotarlo entre los dos, mucho menos por sus propias cuentas. Son tan patéticos, corriendo de unos idiotas. ¿Tienen el suficiente miedo para correr cada vez que aparecen los cazadores? ¿Qué clase de hombres lobos son ustedes? Se burló cruelmente de los lobos, que con cada momento se ponían más tensos. Y pese a estar atentos, ninguno de los dos pudo reaccionar cuando algo pasó rápidamente tras ellos, derribándolos con facilidad. Levantándose rápidamente, giraron para ver una figura que se desvanecía en la oscuridad, una risa demoníaca resonando a su costa. Un quejido escapó de Scott, girando su vista para ver su pierna, donde había sido atravesado por unas enormes garras. Derek siguiendo su vista para ver heridas similares en sus mismos tobillos. ¿Qué fue eso?, cuestionó Scott, viendo fascinado cómo la herida comenzaba a cerrar lentamente. Era el alza. El más fuerte de nosotros, por eso sus heridas tardan tanto en sanar. Murmuró Derek, observando cómo su herida aún no dejaba de sangrar. ¿Y si es de los nuestros, por qué nos ataca?, cuestionó Scott con una mueca, preguntándose en qué clase de problema se había involucrado. Lo habían herido 3 veces en esa noche, y también su orgullo había quedado pisoteado, no solo había comprobado que era un idiota celoso, también había perdido cualquier oportunidad que hubiera tenido con Allison, y había sido golpeado por 2 hombres lobo, por no mencionar su brazo atravesado por la flecha de un cazador. Definitivamente había sido una noche terrible. Fue una advertencia, murmuró Derek a su lado, luego de haber analizado todo. ¿Advertencia?, cuestionó Scott, sin entender que tendría que advertirle. Nos está vigilando, nos está cazando. Que atacar a las piernas sirvió para que cayéramos, así no veríamos su identidad, por lo que puede ser alguien que podríamos reconocer con una vista, o incluso conocerlo. Y también sirvió para advertir, había atacado fácilmente nuestras piernas, pero pudieron ser nuestras gargantas. Un escalofrío recorrió su espalda cuando las palabras cayeron, un sentimiento de hundimiento se acentuó en su estómago cuando entendió perfectamente lo que Derek había dicho. No solo pudo morir esa noche, había sido fichado por lo que parecían ser 2 bandos distintos. Pero eso había sido lo de menos. Había demostrado estar equivocado, y sin embargo, no pudo sacar de su mente aquella idea. Derek lo había mencionado, podía ser alguien que reconocerían con un vistazo o podrían incluso conocerlo. Y la idea de que Ciagan era el culpable, no pudo salir de su mente. ¿Tienes alguna idea?, cuestionó Derek, observando los cambios de emociones en el niño y su cara que rápidamente palidecía ante todas las implicaciones que le dio su mente. No. Se apresuró a aclarar, su corazón comenzando a acelerarse ante la clara mentira. Una ceja de Derek se levantó cuando giró hacia el niño para verlo frente a frente. No lo olvides, Scott, ahora estamos juntos en esto. No sé por qué el alfa va tras de ti, o por qué va tras de mí. Pero necesitamos estar unidos, deberás confiar en mí, y yo te entrenaré para controlar tus impulsos, no podremos derrotarlo estando separados, debemos formar una manada. Explicó suavemente, viendo al chico que asintió lentamente, su mente sin poder procesar todo lo que había ocurrido en un solo día, y lo mucho que había cambiado su vida. Solo, déjame pensar las cosas, murmuró Scott, comenzando a caminar lejos, con Derek observándolo fijamente. Capítulo 12, qué palabras tan conmovedoras, murmuró Ciagan, divertido ante el hombre que parecía aún no haberlo entendido. Ser alfa no solo era un título. Una criatura que hubiera llegado a la posición de alfa, no solo cambiaba sus ojos de color y se elevaba simbólicamente en la jerarquía. Era una completa evolución, el ser completo experimentaba un cambio completo, se hacía más fuerte, más ágil, más dominante y poderoso. A todos los sentidos, era prácticamente un nuevo ser, nacido desde su fuerza para hacer lo que dictará su voluntad, con el poder tiránico que ahora poseía, doblegado a todos aquellos que se mantuvieron bajo él, sean parte de su manada, grupo, amigos o enemigos, los alfas estaban hechos para imponerse. Y aunque era posible que un beta derrotara a un alfa, era rara vez visto. Por lo que había notado de la criatura que acechaba en las sombras, Derek ciertamente no era su rival, y Scott mucho menos. Ni siquiera si ambos unieran sus fuerzas, como tenían pensado hacerlo, lograrían vencerlo, pero eso ni siquiera era de su interés. Tomarían sus decisiones y él simplemente disfrutaría del espectáculo. Sonriendo con maldad, comenzó a correr con velocidad, sintiendo la presencia que rápidamente lo seguía. Habían pospuesto el suficiente tiempo su enfrentamiento. Deteniéndose en un claro, sus ojos pudieron contemplar completamente la figura que se había colocado delante de él. Era un monstruo enorme, similar a un oso. Con un pelaje sucio y espeso. Un rostro ligeramente humanoide, pero más similar al de un lobo, ojos rojos casi idénticos a los suyos y unos enormes caninos que no paraban de soltar saliva, con una amenaza implícita, muy interesado en la caza. ¿Qué tal?,
Debo asumir que eres el alfa de esos dos idiotas. Inició, viendo a la criatura que sonrió con una inteligencia más allá de su aspecto salvaje. Y yo debo asumir que te gustan mucho los sermones, no has dejado de darlos en todo el día. Los adolescentes son molestos. Se burló la criatura, observando a un Ciagan que sonreía divertido, sus palabras ni siquiera podían hacerlo enojar. Claro que me gusta poner idiotas en su lugar. Es una pena que esté en desventaja en estos momentos. Murmuró, viendo al lobo que inclinó la cabeza como un perro curioso. ¿Es así? Cuestionó, divertido por el niño que, creía, ahora se quería echar para atrás en su confrontación. Por supuesto. Conoces mi identidad, pero yo no conozco la tuya. Supongo que tendré que quitar tu transformación a golpes. Se burló, inclinándose ligeramente. Sus rasgos comenzaron a cambiar, las venas bajo sus ojos se concentraron con una especie de fluido negro que corría a través de ellas, sus caninos se abrieron paso en su mandíbula afilada, y las garras comenzaron a crecer de forma desbordante, con sus ojos rojos brillando con una crueldad palpable. ¿No eres un hombre lobo? ¿Qué eres? Murmuró suavemente el alfa, observando a un Ciagan que sonrió con maldad. Antes de correr hacia él a toda velocidad. Inclinándose bajo el primer zarpazo lanzado, el alfa esquivó el ataque para luego usar su impulso, chocando de frente a Ciagan, derribándolo y colocándose sobre él, listo para despedazar al niño, sin un gramo de piedad. Después de todo, estaba muy interesado en el poder que le daría matar a una criatura como él, sus ojos eran realmente interesantes, después de todo. Pero antes de que pudiera iniciar su devastador ataque, las piernas del niño se elevaron. Conectando con su plexo solar, lanzándolo con fuerza, provocando que chocara con un árbol, derribándolo en su camino. Sonriendo con locura, Ciagan se levantó de un brinco, saltando hacia el alfa que se recuperó a tiempo, golpeando rápidamente al niño que había caído dolorosamente, cuando la pata con garras impactó en su rostro, desgarrando su mejilla y parte de su nariz y boca, dejando un sabor a hierro que lentamente goteó hasta su lengua. Saboreando su sangre, sonrió ligeramente, corriendo sin ningún tipo de cuidado contra el alfa, que una vez más se abalanzó. Su brazo con garras volvió a atacar, pero inclinándose con agilidad, Ciagan lo tomó antes de dar un salto, trayendo consigo el brazo del alfa, que había girado con su movimiento, aterrizando dolorosamente en el suelo, pero salvando su brazo de una cruel fractura. Girando rápidamente sobre el pasto, apenas esquivó el ataque del niño que cayó pesadamente en donde antes había estado el alfa, que se había levantado antes de correr tras él. Haciendo exactamente lo mismo, Ciagan se proyectó de frente, chocando en el aire con el alfa, ambos compitieron con fuerza en el centro. Luchando por un dominio entre el poder, llegando a un punto muerto, antes de arrojarse lejos mutuamente, aterrizando de pie con unos pasos de distancia, observándose en silencio, comenzaron a caminar en círculos, analizándose mutuamente. Basta de juegos. Gruñó el alfa, con un Ciagan que estuvo plenamente de acuerdo, cuando corrió contra él, barriéndose bajo sus piernas, el lobo giró torpemente para intentar defender su espalda desprotegida, pero no siendo lo suficientemente rápido para reaccionar a su descuido, un descuido que repercutió en él, recibiendo completamente un zarpazo cruel, que desgarró su rostro con facilidad. Tambaleándose con la visión borrosa después de que su ojo hubiera resultado dañado en el ataque anterior, no pudo contrarrestar el ataque del chico que lo derribó con fuerza, colocándose a horcajadas sobre él, comenzando una serie de ataques que el alfa no había tenido oportunidad de defender, siendo desgarrado brutalmente por las enormes garras que atravesaban su piel, como un cuchillo caliente cortando mantequilla, en ataques constantes y desordenados, que hicieron salpicar su sangre a cántaros, no logrando detener al niño que se sumió completamente en un ataque frío y despiadado, sin ningún pensamiento de racionalidad que le indicara detenerse. Lo único que circulaba en su mente era despedazar a su presa, algo que estaba gustoso de hacer. El alfa bajo él comenzó a perder el conocimiento cuando la sangre comenzó a abandonar su cuerpo a cántaros. Sus ojos rojos solo podían contemplar al niño perdido en el frenesí de la caza, desgarrando a su enemigo sin ningún tipo de piedad o control, nada más que un instinto primitivo que lo guiaba. Sin embargo, en un último ataque de adrenalina, el lobo se aferró a su conciencia, aprovechando la fuerza aún contenida en él, empujó lejos al chico que cayó dolorosamente, antes de levantarse con un brinco, una sonrisa desenfrenada apoderándose de su rostro ensangrentado, listo para seguir con su masacre. Preparándose para correr regreso, pero no siendo más rápido que la bestia que se había colocado en cuatro patas, corriendo hacia una velocidad vertiginosa. Su pierna se elevó listo para patearlo, pero sin contar en que una de sus patas detendría el ataque, antes de que sus fauces engulleran la extremidad. Y sin poder reaccionar a tiempo, el lobo comenzó a correr con velocidad, llevándolo a cuestas, debido a su pierna encarcelada. Su mente se nubló de dolor cuando fue estrellado cruelmente contra un árbol, partiéndolo a la mitad con el terrible impacto. Sus ojos comenzaron a oscurecerse cuando el impacto casi lo manda al reino de los sueños. Hasta que un segundo impacto lo despertó por el terrible dolor de sentir su columna partiéndose en múltiples puntos. El lobo continuó corriendo con su presa, antes de detenerse y comenzar a balancear su rostro de lado a lado, agitando a Ciagan como si fuera un muñeco. Tratando de arrancarle la pierna. El terrible dolor lo mantuvo lo suficientemente despierto para apenas poder levantar su otra pierna. Pateando con sus máximas fuerzas el rostro del lobo que se tambaleó con fuerza, provocando que ambos comenzaran a rodar colina abajo. El alfa se levantó lentamente y él apenas sintió que sus huesos comenzaban a regresar a la normalidad. Se levantó lentamente, escurriendo un poco de sangre para luego enderezarse. Ambos se vieron en silencio, antes de comenzar a correr el uno contra el otro, en un acuerdo tácito, ambos se plantaron en el centro de la arena, comenzando a golpearse, desgarrarse y atacarse con desenfreno, ni uno de los dos tenía pensado retroceder. Retroceder en aquellos momentos hubiera significado debilidad, y ninguno de los dos tenía pensado ceder un paso al contrario. No les importaba la sangre que comenzaban a expulsar, los huesos rotos, las partes de sus cuerpos dañadas, ni mucho menos el dolor. Ambos se concentraron únicamente en atacar con locura, tratando de derribar al contrario. Para los dos no existía la defensa, la única defensa que necesitaban era una ofensiva férrea, y estaban plenamente de acuerdo en ponerlo a prueba. Un rugido furioso escapó del lobo, luego de que la visión de su ojo derecho se desvaneciera por completo, después de haber sido atravesado por la garra de Ciaga.
quien sonrió con un rostro ensangrentado, que escupió más sangre en un instante. Su vista giró lentamente hacia abajo, observando dudoso las garras del alfa que lo atravesaban. Pero antes de que el lobo pudiera hacer algo más, Ciagan tomó su rostro, atrayéndolo con fuerza, le dio un cabezazo cruel, que provocó que el alfa se tambaleara, rugiendo de dolor cuando sintió que su mandíbula era quebrada, y sin embargo, su rugido de furia había sido cruelmente detenido, cuando un gorgoteo escapó de sus labios, su ojo rojo viajando lentamente hacia las garras que se hundían en su garganta, silenciándolo lo suficientemente rápido. Ambos cayeron al suelo torpemente cuando las heridas fueron lo suficientemente graves para que ninguno pudiera permanecer en pie. Pero aún en el suelo, habían comenzado a patalearse y rasgarse, mientras esperaban que sus heridas sanaran lentamente, rodando en el lodo como dos perros callejeros que lucharon con lo último de energía que les quedaba. Levantándose en un último esfuerzo, las piernas de ambos tambalearon por el cansancio, observándose con burla. Antes de atacar con un fuerte puñetazo que estrellaron en sus rostros, cayendo de bruces al mismo tiempo, derrotados cuando perdieron todas sus energías. Arrastrándose hacia árboles contrarios, ambos se sentaron en sus esquinas, jadeando con pesadez, el frenesí de la caza terminando cuando habían agotado cada reserva de energía en sus cuerpos, luego de haber sanado tantas heridas que incluso hubieran resultado mortales para criaturas sobrenaturales. Jadeando pesadamente, todos sus pensamientos se detuvieron cuando observó cómo el hombre lobo comenzaba a regresar a su forma humana, dejando a la vista a un hombre que rápidamente giró hacia un costado, dejando expuesta únicamente la mitad de su rostro. Desde luego no lo reconocía en lo más mínimo, pero naturalmente, una vez que vio su rostro, podría encontrarlo fácilmente. Eres bueno, chico. Dejémoslo como un empate por el momento. Gruñó el hombre, que se levantó con dificultad antes de despedirse con la mano, comenzando a alejarse lentamente. Había sido una batalla interesante y muy divertida, pensó, cuando se levantó torpemente, sintiendo ojos puestos en él. Supo que tenía que irse rápidamente del lugar, no tenía pensado convertirse en la cena de nadie esa noche, y ciertamente no le quedaban energías suficientes para escapar. Y como un pensamiento tardío, apenas pudo dejarse caer derrotado sobre su sombra, desvaneciéndose en la oscuridad. Los ojos crueles que antes lo observaban, mostraron una ligera sorpresa cuando vieron al chico desaparecer entre sus sombras. Las cosas eran realmente interesantes en aquel pueblo. La luz inundó el lugar cuando sus ojos se abrieron, y él solo pudo levantarse ligeramente adolorido. Todo su cuerpo mantenía rastros de su feroz batalla, con marcas de garras que atravesaban todo su torso, cuello y rostro, ligeramente desvanecidas, para parecer más pequeños rasguños que sanaban lentamente luego de que había recuperado energías. Era bien sabido que las heridas de los alfas tardaban más tiempo en sanar, y internamente comenzó a preguntarse si aquel hombre tendría las mismas heridas que le infligió en su cuerpo transformado. Y aunque interesado en la cuestión, sabía que tenía cosas más importantes en las que pensar. Su vista se desvió para observar confundido su entorno. Recordaba haberse desmayado cuando sintió la presencia que lo acechaba. No tenía idea de cómo había llegado a su habitación. Después de todo, había dormido en el suelo, y seguía llevando la misma ropa destrozada del día anterior. Muchas cosas parecían no cuadrar, pero estaba muy interesado en todo lo que comenzaba a desarrollarse. Simplemente podría agradecer y seguir con vida. Caminando hacia la cocina, su estómago rugió con hambre luego de todo lo que había quemado el día anterior. Sin embargo, no se arrepentía en lo más mínimo. La batalla había sido divertida, y esperaba poder repetirlo muy pronto. Aunque cuando se volvieran a encontrar, él sería más fuerte, algo que se prometió a sí mismo, cuando sintió la fuerza dentro de sí aumentando. El alfa era poderoso, mucho más poderoso que Derek. El hombre necesitaba más que un milagro para sobrevivir si el alfa decidía ir tras él y Scott, y por supuesto que el milagro que ambos necesitaban, ya había llegado. Derek era su presa, no importaba si hubiera llegado a un punto muerto con el hombre lobo, no dejaría que le quitara su diversión. Sus planes no eran más importantes que los suyos, ni siquiera tenía intereses en el juego que estaba llevando. Alguno de los dos tendría que morir si quisieran apoderarse del territorio, algo que ya había quedado completamente decidido. Pero había algo más que había llamado su atención. Pocas criaturas lograban acceder a una forma más avanzada de sus transformaciones. Era bien sabido que algunos hombres lobo podían transformarse en lobos completamente, o en una deformación de sus formas, como lo había demostrado el alfa, la corrupción del poder encarnada. Para adquirir una forma de lobo completa y natural, no solo influyó tu poder, también tu espíritu. Parecía que el alfa estaba completamente corrompido por una furia, odio y venganza que prácticamente exudaba con cada ataque lleno de rabia. Ciertamente muy similar a él, pero completamente diferente a la vez. Jamás mataría a alguien inocente, probablemente la línea que marcó la mayor diferencia entre ambos. Estaba interesado en el conflicto que se desarrollaba, y no dudaba en que los sargentos estuvieran involucrados, y teniendo en cuenta que Derek también formaba parte, no hacía falta una invitación, porque ya se había unido a la fiesta. Una sonrisa depredadora bordeando sus labios ante el pensamiento divertido. Antes de que sus pensamientos se desviaran, cuando un mensaje de Allison llegó a su celular. Sin embargo, tenía unos asuntos más importantes con los que lidiar que salir a pasar el tiempo con la chica. Sabía que era una tontería actuar sin información, y estaba realmente interesado cuando las nuevas posibilidades se abrieron. No solo tendría que averiguar la identidad del alfa, tendría que averiguar su objetivo, además de seguir la búsqueda de sus orígenes. No era tonto. Su frenesí en la caza lo había llevado hasta cierto punto. Pocas veces había tenido la oportunidad de desplegar su poder como lo había hecho la noche anterior. Criaturas capaces de enfrentarlo de frente eran rara vez vistas, sobre todo en las grandes ciudades, como lo era Boston. Y el día anterior, a medida de que su pelea se desarrollaba, su poder iba aumentando, podía sentirlo levemente. Aquella sensación abrumadora por despedazar, no sabía si había sido la luna o algo más, y necesitaba averiguar realmente qué era. Sencillamente no podía explicarle al alfa, que no tenía idea de si era un hombre lobo o no. Más que nunca necesitaba respuestas, y sabía dónde podría encontrarlas. Por supuesto que había escuchado las pláticas de los niños, y había entendido que Stiles era el hijo del sheriff. Las comisarías eran los lugares donde se almacenaron toda la información relevante en un caso tan grave como el incendio Ale, del cual tenía entendido, ya se había abierto una carpeta de investigación, en el momento en que se sospechó que había sido homicidio y no solo un incendio casual.
La pregunta era, ¿cómo accedería a los registros sin llamar la atención? Con el regreso de Derekale, y teniendo en cuenta que alguien cercano a él había sido asesinado recientemente, no tenía dudas de que los archivos se habían abierto nuevamente. Si simplemente llegara solicitándolos, no solo sería rechazado, ficharía un objetivo en su espalda, y aunque no estaba preocupado por ello, ciertamente sería molesto, por un plan que ni siquiera tenía posibilidades de éxito. Necesitaba infiltrarse en el lugar sin ser detectado, algo que ciertamente era más fácil de decir que hacer. Como un lugar tan importante, no era impensable que estuviera custodiado por los agentes en todo momento, ¿cómo podía entrar sin ser detectado? Era la verdadera cuestión. Pero antes de ocuparse de ello, había algo más apremiante. Pensó para sí mismo, cuando una extraña sensación llenó su cuerpo, como una consistencia extraña que rodeaba sus sentidos. Su cuerpo hormigueó cuando su mente, inevitablemente había vuelto al día anterior. No sabía cómo había llegado a su casa. Estaba pasando por alto algo más profundo, algo que estaba seguro que podría dominar y ciertamente sería demasiado útil. Su instinto mismo lo decía, un instinto que nunca le había fallado y jamás lo haría. Conocía su cuerpo como un ser sobrenatural, estaba al tanto de sus capacidades, y había algo que lo estaba molestando desde hace tiempo. Sentía una conexión más profunda, una conexión que por su vida realmente no podía entender, algo que simplemente se había intensificado el día anterior, hasta un punto de no poder ser ignorado. Y la necesidad de encontrar la información solo lo carcomía. Golpeando la mesa con fuerza, se levantó de su lugar antes de salir corriendo de la mansión, necesitaba desahogarse. Saltando de lado a lado, el sol en su punto más alto proyectó altas sombras a través de la corteza de los árboles. Los animales se abrían paso a su costa, sintiendo el aura que se derramaba y que los oprimía cruelmente. Corriendo entre los árboles, los rayos ocasionales destellaron su rostro. Aquella sensación lo rodeaba mientras corría. Como si pudiera hundirse en un vacío que le devolvía la mirada. Alimentándolo. Llenándolo de poder. Un sentimiento enriquecedor que le hacía sentirse lleno de energía. Que lo alimentaba en la caza y le daba el impulso necesario para seguir adelante. Sus músculos se flexionaron con poder cuando sintió aquella sensación llenándolo desde adentro. Con un calor que prácticamente había comenzado a derretir su interior. Saltando con fuerza, una sensación extraña lo abrumó. Como si su cuerpo comenzara a separarse célula por célula, su cuerpo comenzó a desintegrarse cuando la enorme sombra bajo el árbol comenzó a consumirlo. Atándolo con los tentáculos de oscuridad que tiraron de él hacia una oscuridad profunda. Su realidad entera se distorsionó cuando todo su alrededor perdió el color, y él se encontró flotando en un espacio que se sentía similar a rebotar en una gelatina. Todo a su alrededor se ralentizó, prácticamente pausado en el tiempo, cuando él avanzó dentro del mundo distorsionado. Su mente apenas estaba lo suficientemente clara para contemplar su entorno, después de todo, más allá de lo surrealista que le parecía la escena, un profundo dolor llenaba su cuerpo, como si se estuviera derritiendo debido a un calor que lo abrumaba, y una sensación extraña de su cuerpo, desintegrándose e integrándose en diferentes momentos, su piel separándose y volviéndose a unir. Casi como la sensación de una cicatriz comenzando a sanar lentamente, simplemente intensificada por el dolor y la incomodidad. Y cuando perdió el foco por completo de sus pensamientos, comenzó a caer en picada hacia el espeso lago debajo de su cuerpo, y sintiendo como si atravesara una capa gelatinosa. Todo el tiempo volvió a la normalidad, el color regresó a su lugar, el ruido del bosque despertándolo, cuando abrió sus ojos de golpe, y se encontró volando directamente hacia el suelo. Aterrizando con la barbilla, comenzó a rebotar por la inercia de la caída, antes de detenerse dolorosamente, luego de dejar un rastro de camino sobre la tierra. Y levantándose con velocidad, el vómito comenzó a salir rápidamente, luego de que todo su cuerpo se hubiera abrumado por todo lo que había experimentado en apenas unos instantes. Cuando terminó que vaciar su estómago, se tambaleó lejos, antes de dejarse caer sobre un tronco, su vista contemplando al cielo, preguntándose qué mierda había ocurrido. ¿Se había fusionado con una sombra? Sus ojos destellaron cuando su mirada se desvió hacia las sombras cercanas, acercando la mano tentativamente, la colocó en el pasto sin que nada pasara. Y su mente ya confundida, solo pudo permanecer así por unos instantes. Antes de que el pensamiento llegara a su mente, y él fuera succionado por el vacío, antes de ser arrojado lejos, golpeando dolorosamente un árbol que fue partido a la mitad por la fuerza aterradora a la que había sido sometido, cuando el cuerpo de Ciagan lo embistió con poder. Cayendo de espaldas, sus piernas quedaron elevadas sobre el tronco partido a la mitad, mientras su torso descansaba sobre las raíces del enorme árbol. No entendía qué mierda estaba pasando con él, pero cuando el pensamiento regresó, su cuerpo de espaldas volvió a caer a través del vacío, contemplando el mundo distorsionado delante de él. Girando en el aire, rápidamente intentó ponerse de pie, pero perdiendo el foco de sus pensamientos, una vez más fue arrojado lejos, golpeando rocas dolorosamente, antes de aterrizar en un arroyo, en el cual los peces escaparon rápidamente. Y pese a estar golpeado, arrastrado, mojado y lleno de lodo, una sonrisa bombeó su rostro con desenfreno, su corazón acelerado dejando en claro las cientos de emociones que llenaban su cuerpo en aquellos momentos. Capítulo 13. Había algo extraño en todo lo que pasaba en aquellos momentos, no entendía qué ocurría, pero sabía que sería increíblemente beneficioso para él. Levantándose de su lugar, suspiró para tranquilizarse a sí mismo, antes de caminar hacia la sombra del árbol frente a él. Levantándose en toda su estatura, quedó completamente estático en su sitio, y cuando su pensamiento viajó hacia aquella sensación, rápidamente se hundió dentro de la sombra, llegando a aquel mundo distorsionado, que lentamente se hacía más familiar. El lugar era realmente extraño, como si todo estuviera completamente invertido. Girando con tranquilidad sobre su eje, sus pensamientos no se aceleraron en ningún momento, mientras se enderezaba y comenzaba a caminar en el lugar, parecía como si todo se hubiera pausado para él, y avanzando dentro, solo pudo contemplar su alrededor fascinado. Los animales pasaban de largo de él, como si ni siquiera estuviera ahí. Y caminando hacia un árbol cercano, intentó golpearlo antes de sentir un dolor abrumador que atravesó su cuerpo, cuando pasó a través de él, como si fuera intangible. Perdiendo el foco de concentración debido al dolor, una vez más, rápidamente regresó a la realidad, quedando atrapado en el árbol que había intentado golpear, antes de que explotara por el cuerpo que había aparecido repentinamente, él salió arrojado lejos, aterrizando en el suelo dolorosamente.
Se permitió un momento para orientarse antes de desviar su vista en dirección a su pierna, completamente machacada por el árbol. No entendía cómo funcionaba, y el dolor ni siquiera lo había disuadido de descubrirlo. Seguiría experimentando con aquella habilidad, ya que abriría el camino para cada una de sus respuestas. Solo algo era seguro, atravesar objetos era ciertamente más doloroso que acceder a aquel estado. Levantándose cuando sano, rápidamente entró en una sombra, comenzando a caminar tranquilamente hacia su hogar, lentamente familiarizándose con el dolor que abrumaba su cuerpo, y las náuseas por aquel cambio de realidad tan repentino. No entendía cómo funcionaba, era como estar en una realidad completamente diferente, en la cual no podías interactuar con nada del mundo normal. Y al parecer, era tan intangible para el resto del mundo, como el mundo lo era para él. No tenía idea de dónde había venido todo esto. Pero por fin había logrado entender aquella sensación que recorría su cuerpo, un sentimiento lleno de familiaridad, que ahora identificaba como una conexión con las sombras, más allá de este mundo, algo completamente extraordinario y con lo que tendría que probar lentamente. Su mano se flexionó cuando se sintió lleno de un ímpetu vigorizante, la emoción de algo nuevo poniéndolo lo suficiente contento, para correr como un desquiciado en dirección de un árbol, saltando a través de él. Aquel dolor recorrió su cuerpo, como si sus nervios chocaran entre sí, dejándole un hormigueo cada vez que aquella sensación terminaba. El sentimiento era extraño, y aunque no pudiera relacionarlo con nada, su mente salvaje lo representó como si su cuerpo se destruyera y se reconstruyera en múltiples ocasiones, para poder atravesar el sólido delante de él. Después de todo, era la única explicación para la intangibilidad. Cada cuerpo, objeto o cosa en el mundo estaba constituido por átomos. Los átomos eran las unidades más pequeñas de la materia, aquellas que conservaban las propiedades de un elemento químico. Podría ser que sus átomos vibraran lo suficiente para pasar a través de los átomos de los objetos. Pero esa solo era una explicación para el poder atravesar objetos. Entrar en una realidad alterna era algo completamente distinto. Tal vez su cuerpo de alguna forma estuviera entrelazado entre dos reinos completamente diferentes. Al entrar en las sombras, su cuerpo podría convertirse en una mezcla entre materia y energía espiritual, como si no existiera en un único plano, sino que estuviera en ambos al mismo tiempo. Su mente se volvió loca con todas las posibilidades, pero algo estaba seguro, su problema de información estaba prácticamente arreglado. Y si bien estaba ansioso por descubrir todo acerca de lo que representaba y la categoría completamente diferente en la que era colocado, tenía un orden para la información, todo estaba conectado, y mientras avanzara con el inicio, naturalmente lo demás llegaría. Lo único que tendría que hacer es acostumbrarse al terrible dolor que lo abrumaba cuando atravesaba algún objeto. Pero tampoco estaba tan distraído en las revelaciones para no haber notado las cosas más relevantes. La primera vez que había accedido al reino de las sombras, se había desorientado completamente, por no mencionar el terrible dolor. Y a medida que experimentaba, todo aquello se iba desvaneciendo, como si su cuerpo, que había entrado en un reino en el cual no estaba destinado a estar, lentamente se fuera adaptando a este. Y de ser cierto, si pudiera acostumbrarse a ese dolor, tarde o temprano terminaría de desaparecer, o su mente simplemente ya no lo registraría. Sería interesante describirlo, aunque ciertamente había cuestiones igual de importantes en aquellos momentos. Sabía que más que nunca, la ayuda de un druida era prácticamente indispensable. No solo necesitaba respuestas sobre lo que era. Como había mencionado, se sabía que los druidas eran la cúspide de la sanación en las antiguas sociedades celtas. El druida podría determinar si aquella habilidad no tendría una repercusión en su cuerpo. Después de todo, acostumbrarte a un dolor tan abrazador no era algo natural, mucho menos entrar en un reino de sombras, pero él tampoco lo era, todo venía implicado en su linaje, pero el saber ese hecho, ni siquiera lo disuadió en lo más mínimo de comenzar a buscar sus respuestas. Pese a ello, no era un marica y no se desanimaría por un poco de dolor, sufrir un poco, a costa de completar sus objetivos, era un trato justo en sus libros. Una sonrisa de dientes afilados destelló en su rostro, cuando entendió que sus problemas parecían comenzar a resolverse convenientemente. Solo se arrepentía de no haber descubierto aquella sensación previamente, de haber obtenido aquella habilidad antes de su enfrentamiento con el alfa, ciertamente su victoria hubiera sido aplastante. Pero eso no era relevante, simplemente era un inconveniente menor. Después de todo, habían empatado con su fuerza anterior, ahora que era más poderoso, pasaría lo inevitable. Pero confiarse también era una estupidez, no sabía nada de su habilidad, y hasta conocer su alcance, sus posibilidades y sus actitudes, no se arriesgaría a utilizarla en un combate, a menos de que fuera completamente necesario. Su mente instintivamente viajó hacia aquellos ojos depredadores que lo habían puesto tan tenso el día anterior, provocando que, de algún modo, su cuerpo escapara automáticamente del peligro. Pese a ello, las cosas parecían comenzar a alinearse para él, y no se arrepentiría de no haber descubierto aquella habilidad antes. Ya que sencillamente su utilidad dejó atrás cualquier sentimiento de arrepentimiento. Una fuerte lluvia como no se había visto en mucho tiempo azotó el pueblo silencioso. Los rayos dejaban pequeños destellos que alumbraban todo, cuando una sombra oscura se acercó a la comisaría lentamente. Perdidos en sus charlas triviales, ningún policía presente había esperado la visita de alguien en aquella noche lluviosa, por lo que la mayoría de agentes se esparcían perezosamente en sus lugares, charlando y tomando café como si fuera un día más. Un rayo que impactó cerca, dejó un estruendo que retumbó en las ventanas y un destello que alumbró los rostros de los agentes, quienes no habían esperado en ningún momento una silueta perdida completamente entre la penumbra de la oscuridad. El retumbe del rayo provocó un poderoso estruendo que cubrió cada uno de sus movimientos, en el momento en el que rompió la caja de los transformadores, arrancando los cables en un instante. Una fuerte descarga lo arrojó hacia atrás, bañándolo de un dolor que lo había dejado ligeramente paralizado por unos momentos. Antes de sacudirse con desprecio, se había cubierto de materiales aislantes, pero era un día lluvioso, y el agua permitió que la corriente pasara ligeramente a través de él, y aunque se había salvado de una descarga mayor, eso no borró el dolor y entumecimiento, que hubiera dejado con heridas muy severas a alguien normal. Sacudiéndose con un último movimiento, su cuerpo se curó lentamente, mientras él se levantaba con dificultad.
Aquel rayo había tenido una aparición oportuna, lo utilizaría como una cobertura, los agentes no sospecharían de inmediato por la pérdida de luz, inconscientemente asimilándolo por el rayo, pero a medida de que el tiempo pasará y la luz en el lugar se restaurara, comenzarían a sospechar, antes de mandar a alguien a revisar el transformador, con ello, se enterarían que todo había sido saboteado, y principalmente se concentrarían en las cámaras exteriores y en cubrir el perímetro, ante el temor de un asedio. Después de todo, nadie esperaría que el enemigo se encontrara dentro y para cuando lo mataran, él ya se encontraría lo suficientemente lejos. Un plan sencillo, pero eficaz. Aunque ciertamente arriesgado, actuaba bajo la idea de que entre los oficiales no hubiera algún ser sobrenatural que lo pudiera detectar, de ser lo contrario, aún lo descubriría lo suficientemente pronto. Y aunque pareciera que estaba tomando muchas dificultades por una caja que podría tomar y huir, no estaba dispuesto a intentarlo. Después de todo, tenía que ser un tonto para no imaginar que entre el gobierno habían seres sobrenaturales, aparecer en medio del lugar solo sería invitar a los problemas. Al lugar serían enviados investigadores, policías estatales o algo más peligroso que eso. Y si bien era consciente de su poder y estaba confiado en poder alzarse frente a la adversidad, no estaba cegado por la arrogancia, aún no era invencible, algo que se juró ser algún día. Envolviéndose más en su capucha, se aseguró de que su rostro quedará completamente oculto tras su pasamontañas, se sentía como un delincuente común de alguna película cliché, pero eso ni siquiera era importante en aquellos momentos. No se preocuparía por cosas tan banales, cuando hubieron tantas otras en juego. Caminando hacia la entrada, tomó una gran bocanada de aire, hundiéndose en su sombra, comenzó a avanzar rápidamente hacia la pared más cercana, había hecho un reconocimiento del lugar más temprano, localizando los puntos de interés, mientras se mantenía en su reino de sombras. Después de todo, haber iniciado su cronómetro de entrada y salida, sin saber a dónde dirigirse, hubiera sido una completa estupidez. Los registros de la comisaría se almacenaban en una antesala, a la cual solo se podía acceder por la puerta, tras la recepción y frente a la oficina del sheriff, custodiada por 2 guardias. Dentro de la habitación, los documentos estaban organizados en diferentes categorías, apiladas en enormes cajas que se distribuían de forma uniforme en enormes estantes de metal, encima de ellos, un pequeño cartel que indicaba la sección, había desde casos abiertos, casos cerrados, casos pendientes, hasta clasificaciones más vagas y raras, ataques de animales, suicidios espantosos y agonizantes, homicidios agravados, donde se contuvieron algunos de los casos más tétricos, sórdidos y escalofriantes que se hubieran presenciado alguna vez en Bacon Hills. Todo organizado meticulosamente por la fecha en la que habían ocurrido, y un frío número de serie que indicó el consecutivo de la categoría. Personalmente, se había tomado el tiempo para hacer un rápido análisis, que salió a simple vistazo. Las muertes por casos extraños, ataques animal y homicidios agravados habían tenido un pico de aumento desde el 2005, luego de la muerte de la manada Ale. Parecía que los sargentos tendrían que responder a mucho más de lo que hubiera pensado en un inicio. Una cosa había sido asesinar a una familia entera, otra completamente distinta, las repercusiones negativas que había traído dicho asesinato. Y no descansaría hasta encontrar justicia. Pero eso sería algo de lo que se encargaría después. Los registros de la familia Ale se hallaban en el clasificado de muertes sospechosas. Como había mencionado Stiles, el caso se había abierto como un accidente doméstico que provocó el incendio de la casa, con los integrantes de la misma dentro. Sin embargo, deberían haber más inconsistencias. Después de todo, Peritaje no hubiera abierto una investigación si el caso fuera tan concluyente. Tal vez habían sido huellas, puertas o ductos sospechosamente cubiertos, no importaba. Pero sabía que sus respuestas se encontraban dentro. Si la policía incluso había detenido sospechosos, el atentado era prácticamente un hecho, un caso tan brutal, cerrado por fuerzas exteriores, que habían dejado estancado el tema. Y para él, ni siquiera dudaba en quién había sido el responsable, ciertamente los sargentos tenían los recursos necesarios para lograr algo así. Enfermándose por las implicaciones, rápidamente llegó ante la caja con los archivos, y sin perder el tiempo ni un segundo, comenzó a sacar los documentos, fotografiándolos con rapidez, una cámara profesional en su mano, que ignoró deliberadamente la oscuridad en la habitación. Y por otro lado, el ruido afuera lo alertó de que los policías habían notado algo extraño, no tardarían en notar que el lugar había sido saboteado, y la fuente secundaria de energía sería activada, algo que no habían hecho debido a la creencia de que la luz regresaría lo suficientemente rápido, por no mencionar los elevados costos de activar la fuente secundaria de electricidad, pero eso ni siquiera importaría debido a la situación en la que se encontraban. Apresurándose a fotografiar, el pequeño chasquido de la cámara reverberó en la silenciosa habitación, sus ojos pasaron metódicamente por los informes del caso, los rostros de los integrantes de la familia Ale, acompañados de sus fotos, registros y reportes forenses, luego del incendio, destellando uno por uno en sus ojos y cámara. No había sido algo agradable de ver, pero como una máquina bien pulida, continuó pasando los documentos con una aparente fría indiferencia, hasta que sus movimientos se detuvieron, cuando un archivo en particular llamó completamente su atención. Lo había reconocido de inmediato, cuando sus ojos fríos se encontraron con un rostro quemado que, aún en la foto, parecía devolverle la mirada. Jamás hubiera esperado encontrarse con esa información ahí, de todos los lugares, y un mundo de preguntas se volvió a abrir para él, que solo pudo sonreír con sorna, fotografiando los registros del hombre, antes de pasar de largo. Cuando los registros de la familia terminaron, trató de recordar algún nombre ajeno a la familia Ale, que hubiera notado entre los restos, algo que no recordaba haber visto, pero ciertamente se encargaría después, revisándolo con calma. Pensó, cuando entró en los sospechosos que habían sido aprendidos aquella noche, una lista meticulosa, fría, con cada nombre escrito cuidadosamente sobre el papel, sentenció el destino de todos los nombres en ella, en el momento en el que el disparo de la cámara hicieron su parte, guardando todo en una fotografía que contuvo el poder del destino por unos momentos. Sonriendo satisfecho, su sesión de fotos terminó y su vista se levantó para ver la luz que lentamente parpadeaba en el lugar, acompañado del sonido de las revoluciones subiendo, con la electricidad corriendo a través de la estructura, restableciendo la luz en la comisaría, que por unos minutos había quedado completamente desconectada del pueblo. Acomodando los documentos con rapidez, un grito fuera se escuchó, cuando un policía se dio cuenta de la infiltración. Sus ojos se volvieron rojos en un instante, cuando giró ligeramente hacia la cámara, observando el pequeño y frío punto rojo que confirmaba sus sospechas. Haciendo que regresara la caja al instante.
Sabemos que está ahí. Estamos a punto de entrar, si tiene un arma, déjela en el suelo, y entréguese pacíficamente. Esta es la única advertencia que recibirá. Los gritos de la gente sonaron de fondo, pero a él ni siquiera le pudo interesar. Cuando corrió contra la cámara que observaba todos sus movimientos, saltando con agilidad, la tomó entre sus manos para luego romperla cruelmente. Aterrizando, sus ojos rojos buscaron con facilidad cualquier otra cámara, y luego de estar satisfecho de que estuviera completamente cubierto, entró en su mundo sombrío, justo cuando la puerta fue derribada, y los agentes entraron uno tras otro, listos para detener al delincuente. Mientras que él avanzaba a paso tranquilo hacia su casa, parecía que realmente había hecho un revuelo. Pero todo había sido meticulosamente calculado. Romper la cámara evitaría que quedaran registros de su forma para salir y entrar. Si alguien investigara el caso, no podrían llegar a la información requerida. Por otro lado, mostrar sus ojos rojos sirvió para un propósito más simple. Le gustaban sus ojos verdes, probablemente lo más increíble que le había dejado su madre de recuerdo, pero así como le gustaban, sabía lo únicos que era. Probablemente era el único en el pueblo con unos ojos tan característicos, mostrarlos en una infiltración no sería buscarse problemas. Sonriendo divertido, pensó en los problemas que su pequeña excursión le traería tanto al Alfa como a Derek, pero eso simplemente era una pequeña recompensa vana. Y también sabía que lo que seguiría con Scott y su amigo Stiles sería una búsqueda de información que al final no los llevaría a nada. No le interesaba si los niños sospechaban de él o no, si creían que era el Alfa o algo más, no estaba interesado en lo que pudieran creer, aunque ciertamente le agradaban, pese a lo tontos que eran. Después de todo, lo habían mantenido entretenido tras su regreso, y estaba agradecido por ello. Y desde luego, tontos, idiotas, agradables, desagradables, no le importaba, eran unos chicos inocentes que al final se habían involucrado en un mundo que no comprendían, pero no por su propia voluntad. Tal vez los dejaría lastimarse un poco, pero no los dejaría morir. Y a medida de que su mente corría desenfrenada, sus pensamientos inevitablemente viajaron hacia el Alfa. Observando su cámara, vio con curiosidad la foto del registro. Peter Ale, murmuró, observando la fotografía antes y después del incidente. La mitad de su rostro había sido quemada cruelmente, y sus ojos muertos hablaban de una historia completamente diferente de los ojos que había visto la otra noche. El reporte decía que el hombre había sufrido quemaduras graves en todo su cuerpo, con el daño interno a muchos órganos, y la piel quemada. Su cuerpo había entrado en un profundo coma del cual los doctores pensaron que jamás saldría. Ciertamente no contaban con la autorregeneración de un hombre lobo, lo que no esperaba es que hubiera tomado tanto tiempo, pero ciertamente no era su asunto. Aquello era una información inesperada, que le ayudaría más tarde. Después de todo, la familia Ale era una familia antigua, esperaría que guardaran en su poder un bestiario, algo que ciertamente le podría ayudar, si hiciera un intercambio de información con Peter. Cuando regresó a su casa, su mente se perdió inevitablemente en las fotografías que había tomado. Como lo había sospechado, entre las víctimas, si bien algunos llevaban un apellido diferente al Ale, tenían un cierto parentesco, sus rasgos eran muy distintivos, no esperaba que entre ellos estuviera el supuesto druida de la familia. Y por otro lado, sus ojos contemplaron la lista de los implicados, no estaba sorprendido de que no se hiciera mención de ningún regente en el registro, pero era algo fácil de confirmar. Imprimiendo la fotografía con los nombres, la contempló ligeramente complacido, sería su moneda de cambio con Peter, y él solo se sentaría a observar. No creía que el hombre fuera tan estúpido para seguir la lista en orden, pero ya se demostraría, y tampoco le interesaba mucho si el hombre lo hacía. Mientras él siguiera vendiendo su papel de lisiado, el único sospechoso sería Derek. Estaba muy interesado para ver lo que seguiría. Estaría en primera fila para contemplar todo. Capítulo 14. La noche había sido inusual, la mañana había recibido una noticia impactante para el pueblo, la comisaría había sido saboteada, lo que la había dejado incapaz de responder por alrededor de 5 minutos. Los reporteros se apilaron como hienas que huelen sangre, completamente atentos a la declaración que diera el sheriff. El hombre había explicado que no había ocurrido nada relevante en la comisaría, ni en los alrededores, ni en el pueblo. Hubieran esperado que el sabotaje hubiera permitido algún crimen al cual la policía no pudiera responder, pero no había sido así, y él prometió que seguirían investigando el caso. Después de todo, no podrían decir que el sospechoso se había infiltrado a la comisaría bajo sus narices y había escapado de forma inexplicable. Después de todo, aún lo tenía que creer él mismo. Y fuera de aquella noticia inusual, una más extraña había llegado esa mañana. El reportaje hablaba sobre los cuervos, vueltos locos desde la semana anterior, un hecho extraño que había llamado la atención de biólogos reconocidos hacia baconillas y personas supersticiosas por igual. Un comportamiento así era digno de ser estudiado. Apagando la radio, dejó que su mente comenzara a viajar a su plan por el día. Había rechazado a Jason los 2 días, esperaba que la chica no se molestaría lo suficiente, parecía que tendría que compensarla de algún modo, o volvería a enfurruñarse, pero ella no podía enterarse de lo que estaba haciendo. Después de todo, aunque no perteneciera a ningún bando, seguía siendo parte importante de los enemigos. Suspirando divertido, pisó el acelerador a fondo, dejando tras de sí nada más que pavimento levantado. Cuando se detuvo, se estacionó dentro del hospital de Bacon Hills. Bajó del auto, viendo una Jeep familiar estacionada. Una sonrisa divertida alumbró su rostro cuando sintió que el niño enloquecería si lo viera, y también podría comenzar a guiarlo en los pasos correctos. Pensó, cuando entró en el lugar. El olor a antiséptico era ligeramente desagradable para su nariz, pero no muy interesado, dejó que sus sentidos siguieran vagando, encontrando rápidamente a los niños sentados esperando, pero sin voltear en su dirección, caminó hacia la mujer en la recepción, deteniéndose delante de ella. ¿Qué tal? Saludó amablemente a la mujer que se giró con una media sonrisa. Hola. ¿En qué puedo ayudarte? Cuestionó, viendo al chico que parecía estar por primera vez en el lugar. Vengo de visita. Los ojos de la mujer se desviaron ligeramente hacia sus espaldas. Y no tenía que ser un genio para saber a quién observaba. Claro, nombre del paciente. Cuestionó luego de aclararse la garganta, ignorando completamente al dúo que se escondía, asomándose bajo unas revistas que levantaban descaradamente.
Peter Ale. Mencionó con una ligera sonrisa malévola, que pausó todo el ambiente para los niños, que se habían girado el uno contra el otro, compartiendo una mirada cómplice, mientras la duda bailaba en sus rostros sospechosos. Esperaba que Scott apreciara la información, al igual que Derek, no le importaba lo que los idiotas pensaran, podrían sacar sus propias conclusiones, y por su parte le había dado las respuestas que buscaban, si decidieran tomarlas o no, era completamente su decisión. La mujer desvió sus ojos ligeramente hacia él, y al instante entendió que estaba a punto de ser sometido a un interrogatorio, algo que no dejaría que pasara. Disculpe, no pude evitar notar su nombre. Melissa McCall, ¿de casualidad tiene algún parentesco con Scott? ¿Tal vez su hermana? Cuestionó sinceramente, viendo a la mujer que rió suavemente, colocando su mano sobre sus mejillas ligeramente sonrojadas. Ciertamente, el idiota de Scott es mi hijo. Murmuró con cariño. Sus ojos inevitablemente desviándose hacia donde su hijo se escondía con el idiota de su amigo. ¿Realmente? Lamento si la ofendí, se apresuró a disculparse, levantando las manos para la mujer que lo despidió divertida, ciertamente había halagado su apariencia, intencionalmente o no, no se ofendería porque la llamaran como a una adolescente, era mujer y le gustaban ese tipo de cosas. ¿Eres amigo de Scott? Cuestionó, inclinándose ligeramente para ver a un Ciagan que sonreía divertido. Algo así. Jugamos juntos en el equipo de lacrosse. Le explicó a la mujer que se emocionó al instante. Celebrando al niño que ni siquiera conocía. ¿También eres titular? ¡Felicidades! Scott llevaba años en el equipo, pero como tiene algunos problemas respiratorios, había sido prácticamente imposible para él entrar al equipo titular, está muy emocionado con ello. Le explicó al chico que asentía rápidamente, desde su lugar podía percibir la vergüenza irradiando a cántaros de un Scott que se escondía, avergonzado porque su madre contara cosas tan privadas, pero orgulloso de sí mismo, por haber entrado al equipo, tanto como parecía estarlo su mamá. Lo vi, su hijo es un excelente jugador. Felicitó suavemente a la mujer que sonrió con orgullo, asintiendo en repetidas ocasiones. Pero tú también luces muy fuerte. Halagó la mujer, haciendo un gesto al niño delante de ella. Si bien no musculoso en exceso, sí lo suficiente para que su camiseta se ajustara en los lugares correctos. Gracias, jugué fútbol en mi antigua escuela. No conocía el lacrosse, pero es lo suficientemente interesante. Le explicó a la mujer que sonrió sinceramente. Me alegro, en el próximo partido, ciertamente te animaré también, solo espero que cuides a mi tonto hijo en el campo. Sonriendo divertido, Ciagan estuvo de acuerdo, asintiéndole de vuelta a la mujer. Sabe, realmente no soy amigo de Scott, apenas nos hemos dirigido unas cuantas palabras, pero dado que usted es tan agradable, me encargaré de que salga limpio de todos los partidos. Le indicó, viendo a la mujer que sonrió divertida por sus palabras, antes de desviar la vista en diferentes direcciones, regresando sus ojos a la computadora. Se supone que Peter Ale no puede tener visitas. No me hagas arrepentirme de esto, murmuró suavemente, deslizando trozo de papel a Ciagan, que lo tomó discretamente, observando el número de habitación anotado. Se lo agradezco, no tardaré mucho. Se apresuró a aclarar, sonriéndole una última vez a la mujer, comenzando a caminar dentro. Idiota afortunado. Gruñó Ciagan, sus ojos apenas deslizándose hacia ambos niños tontos que levantaban las revistas descaradamente, cubriéndose para que no los pudiera reconocer, ciertamente estaba consciente de que Scott había escuchado todo, y el insulto lleno de amargura había sido completamente dirigido. Sentía envidia por Scott, su madre parecía quererlo mucho, y él parecía ser un idiota malagradecido. Pero cortando cualquier pensamiento remanente, no dejó que su mente se perdiera en su amargura, a medida de que se dirigía a la habitación de Peter. Parecía encontrarse en una zona completamente diferente del hospital, tal vez para pacientes que permanecerían en un estado paralizado por el resto de sus vidas, o algo por el estilo. Sus instintos se deslizaron por el pasillo, notando que no hubiera ninguna presencia, la señora McCall había sido tan amable para que ahora la metiera en problemas. Abriendo la puerta, se deslizó rápidamente dentro, viendo de frente a un Peter Ale que lo observaba fijamente. No estaba interesado en hacer su acto deliciado, no sería halagador para la inteligencia de ninguno de los dos. Espero que tu desventaja esté eliminada. Pero soy curioso, ¿cómo diste tan rápido conmigo? Cuestionó, viendo directamente al chico que jalaba una silla para sentarse frente a él. Me gustaría llevarme el crédito, pero fue una casualidad. Un destello voló brillo en los ojos de Peter cuando entendió perfectamente lo que había pasado. Ya veo. Fuiste tú el que saboteó la comisaría, diría que estoy ligeramente impresionado, pero ciertamente no sería mi enfoque. Se encogió de hombros, viendo al chico divertido. Por supuesto, no es tu enfoque, pero por mi parte, no tengo una forma de esconder mi identidad. Se encogió de hombros, recibiendo una sonrisa del hombre que lo veía fijamente. Basta de charla, ¿qué haces aquí? No creo que estés interesado en simplemente visitar a un lisiado. Explicó, con un gesto magnánimo de su mano. Por supuesto que no, vengo porque podríamos ayudarnos mutuamente. La ceja de Peter se levantó con la información, viendo al chico que sonreía como si supiera algo que él no. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Cuestionó, viendo al chico que sonreía ligeramente. La cuestión es esta. Quiero saber quién era el druida de la manada Ale, y también quiero un bestiario prestado. A cambio, te entregaré la lista de todos los implicados en el incendio, podrás cazar uno por uno. Ofreció al hombre que lo observó en silencio por unos momentos, contemplando sus palabras. Ya veo, así que ni tú mismo sabes qué eres. Se burló Peter. Ciertamente había actuado más tranquilo de lo que se sentía, después de todo, se encontraba en medio de una negociación. Y si bien su ímpetu por la caza y la venganza lo motivaba, no podía exponerse de tal forma, el niño ya lo había descifrado, tanto su propósito como su identidad, no podía dejarle saber más. Tengo que averiguar algo sobre algunas criaturas que me encontré la otra vez. Justificó Ciagan, sin confirmar ni negar nada. ¿Y por qué crees que te ayudaría? Desde mi punto de vista, ganas más que yo en el trato, después de todo, los bestiarios exactos no son baratos, no es algo que puedas encontrar entre la basura de internet. Sus palabras cuidadosas al instante despertaron algo en Ciagan, que lo observó con una sonrisa tortuosa que lentamente adornaba su rostro. No sabes quién es el druida, ¿no es así? Cuestionó burlonamente, viendo al hombre que refunfuñó de vuelta, había querido guardar ese pequeño detalle para sí mismo, quien hubiera esperado que la pequeña mierdecilla fuera tan perspicaz.
Sigo perdiendo en el trato, por mi parte, sé quién fue uno de los bastardos, leyendo su mente, averiguaré quiénes son todos los involucrados. Le explicó al niño, sin negar para nada sus intenciones. Pero no es así. ¿Qué te asegura que esa persona conoce a todas? Un ataque como el perpetuado no debió haber sido fácil de organizar, y muchos de ellos seguramente prefirieron esconder sus identidades entre ellos mismos. ¿Cómo planeas localizar a los que no se conocen? Le cuestionó divertido, viendo al hombre que escupía molesto, parecía que lo tenía acorralado. Bien, te daré el bestiario. Escupió, molesto por la cara engreída del chico delante, si supiera que no le traería nada bueno retarlo en aquel momento, ciertamente lo atacaría para borrar esa sonrisa. Y desde luego, algo más había llamado su atención, desde que el chico había entrado, sentía una presencia en el que no había estado antes. Más fuerza, más carácter. Como si el niño simplemente se hubiera hecho más poderoso, algo que no le generaba la suficiente confianza, habían llegado a un punto muerto con sus fuerzas igualadas. ¿Eso no quería decir que el niño ahora era más poderoso que él? Necesitaba ser cauteloso con el chico, que se hubieran tratado tan cordialmente, ni siquiera podía empezar a significar que tenían una alianza, ni mucho menos. Si sus objetivos llegaban a entrar en conflicto, inevitablemente terminarían siendo enemigos mortales, pero mientras eso no pasara, aún podrían intercambiar información que sería beneficiosa para ambos. Te veré a la medianoche, en la escuela de Bacon Hills. Le indicó Peter, rápidamente volviendo a su papel de lisiado, mientras Ciagan se levantaba, comenzando a salir del lugar. Ahora sabía que era capaz de matar a Peter, simplemente había podido robar la información de su mente. Pero eso no sería nada divertido. Además, Peter Ale seguía teniendo sus usos, después de todo, le ayudaría a robarse la atención de los cazadores, para cuando se dieran cuenta de su existencia, no podrían hacer nada para defenderse, y por el momento, el hombre no había hecho nada que lo molestara personalmente. Por no mencionar lo divertido que le parecía el drama que montaba a costa de los dos adolescentes y Derek. Pero nadie estaba listo para ilusionarse, en el momento en el que Peter Ale se convirtiera en una molestia, lo mataría sin dudarlo, pero hasta que eso llegara, podrían beneficiarse mutuamente los unos de los otros. Cuando la noche cayó, Ciagan caminó tranquilamente hacia la escuela de Bacon Hills, sus ojos desviándose hacia una figura enorme que saltaba entre los techos, antes de aterrizar delante de él. ¿De verdad? ¿Un pasamontañas? Cuestionó Peter, ligeramente exasperado por la estupidez de la juventud. Ya te lo dije. Por mi parte tengo una vida, y ninguna forma de esconder mi identidad. Replicó enseguida, viendo al lobo que juraba, había puesto los ojos en blanco. Como sea. Gruñó, comenzando a caminar dentro con un Ciagan que lo seguía, rompiendo la cadena que sellaba la puerta sin cuidado, la arrojó lejos antes de que ambos entraran. Caminando lentamente a través de los pasillos silenciosos, hasta detenerse en un pasillo por el cual Ciagan nunca había caminado. Estaba seguro de ello, desde luego, hubiera reconocido el crisquel tallado en la pared, el símbolo reconocido que la manada Ale había adoptado para distinguirse. Las garras de Peter entraron en el pequeño adorno de piedra en el centro, antes de hacerlo girar. Sus vistas se levantaron cuando escucharon el sonido de los mecanismos cobrando vida, antes de que las puertas se abrieran, dejando a la vista una bóveda completamente oscura. ¿Los Ale no tenían miedo de que alguien descubriera la entrada a su bóveda? Cuestionó ligeramente divertido, ganándose una mirada poco impresionada del hombre, que lo observó, antes de comenzar a descender. No somos idiotas, ese mecanismo solo se puede activar con las garras de nuestra manada. Explicó con orgullo, ganándose un resoplido de Ciagan, que negaba lentamente con la cabeza, como si estuviera tratando con un idiota. Claro. ¿Cómo no es posible robar las garras de un hombre lobo? Se burló, antes de quedar en silencio, sus palabras trayendo recuerdos a Peter, recuerdos de los cuales se ocuparía más tarde. Adentrarse en la bóveda oscura, el lugar estaba lleno de polvo, completamente silencioso, y con un aire lleno de intriga que erizaba su piel. Las paredes rocosas estaban adornadas con telarañas, y un terrible aspecto de abandono, con unos pasos apenas visibles en los suelos llenos de tierra. Caminando lentamente, se detuvieron frente a un enorme estante, repleto de libros, parecía que el lugar había servido de escondite en el pasado, todos los libros en el estante siendo una clara demostración. Sus ojos se desviaron cuando vio a Peter volver a su forma humana, tomando cuidadosamente un portafolios lleno de polvo, pero con aire de misterio e importancia que prácticamente se adhería a él. Abriéndolo lentamente, de su interior sacó lo que parecía ser un libro de aspecto antiguo. Sus ojos brillaron con anticipación, una anticipación que fue cortada cuando vio al hombre desdoblar el aparente libro. Acercándose, vio una laptop común y corriente, simplemente con un diseño más rústico. Creí que lo tendrías en un libro antiguo. Se burló, ligeramente decepcionado porque las buenas costumbres se perdieran. ¿En qué siglo vives? Es más práctico, además de que también te será otorgado material didáctico que no podrías encontrar en un libro. Se burló Peter, irritado por el dramatismo de la juventud. Colocando una memoria USB sobre el puerto, comenzó a copiar toda la información necesaria. Mientras Peter se sentaba a esperar y Ciagan continuaba explorando el lugar. Al parecer, más que un refugio, el lugar también había servido para encarcelar seres sobrenaturales, los cimientos no deberían ser sencillos, y el lugar tenía una pesadumbre prácticamente palpable. ¿No te preocupa que te deje encerrado aquí?, cuestionó Peter a sus espaldas, ligeramente divertido en lo que chico pensará. Naturalmente tengo mis medios para escapar, saldría para matarte, no tengas dudas de ello. Explicó con familiaridad, sin siquiera voltear hacia el hombre que resopló. Había preferido guardar silencio, en el fondo de su corazón, sentía que la amenaza era profunda y verdadera. Está listo, indicó, levantándose de su lugar con la memoria entre sus dedos. Caminando el uno contra el otro, se pararon de frente, estirando sus manos al mismo tiempo, Peter entregó la memoria mientras tomaba la hoja, y viceversa. Abriendo el papel, contempló los nombres uno por uno, saboreando la cacería que pronto se desataría en Bacon Hills. Habían creado a un monstruo, y él demostraría por qué jugar con fuego podía terminar quemándote. Fue un placer hacer negocios contigo, llamó Ciagan, contemplando el rostro enfermo del hombre que sonreía con maldad. Lo mismo digo. Pese a ser un adolescente idiota, parece ser lo suficientemente astuto, ¿por qué no te unes a mi manada?, ofreció, extendiendo una invitación a Ciagan que sonrió, sus ojos brillaron rojos en la oscuridad, y Peter lo entendió de inmediato.
Parecía que, inevitablemente los dos terminarían enfrentándose en algún momento, y solo la fuerza decidiría quién sería el vencedor. ¿Y quién podría dominar el territorio? Después de todo, ellos no eran el lobo demoníaco, no estaban interesados en una manada de alfas. Y por el contrario, ambos querían dominar y ser los seres superiores, algo que no se podría cumplir si hubiera un segundo alfa con el mismo objetivo en el lugar. Que te diviertas. Le ofreció a Peter, recibiendo un asentimiento a cambio, antes de que cada uno comenzara a correr en direcciones completamente opuestas. Ninguno lo había mencionado, pero estaban casi seguros de que la próxima vez que se encontrarían en bandos completamente opuestos. Y toda aquella cortesía quedaría completamente descartada, porque pasarían a ser enemigos en tan solo un instante. Cuando entró a su casa, corrió por las escaleras con desenfreno, no esperaría que Peter jugara sucio, de ser así, podría enseñarle cómo era realmente la partida. Pero esa no era su cuestión, estaba ansioso por descubrir la información que había buscado por tanto tiempo. Necesitaba obtener sus respuestas que ahora se encontraban a su alcance. ¿Quién diría que las cosas saldrían tan bien? Y aunque sabía que la noche estaría llena de investigaciones, aprendería una afluencia de información que ciertamente terminaría sirviéndole. Solo esperaba que el bestiario que Peter le había entregado tuviera la información suficiente, no solo para contestar sus dudas, sino para llenar los vacíos importantes de conocimiento que aún requería. No podía enfrentarse a cada monstruo que apareciera con nada más que fuerza bruta, conocer las debilidades ciertamente era en extremo importante. Colocando la memoria, su computadora cargó un bestiario completamente organizado, incluso traía imágenes, diapositivas y vídeos, los Ales se habían lucido con ello. Felicito, comenzando desde la página 1, y si bien preferiría un libro, tampoco comenzaría a quejarse por ello. Incluso podía iniciar su propio bestiario. Ignorando todas las ideas que llegaron a su mente, en un instante se fundió en la información delante de él, olvidándose completamente del mundo exterior. Capítulo 15. Sus ojos contemplaron el bestiario rápidamente, había pasado horas leyendo información sobre seres sobrenaturales, comenzaba a pensar que no encontraría lo que buscaba, cuando su vista por fin se había detenido en una de las últimas páginas de los archivos. Un sentimiento ominoso se apoderó de él, su vista viajó hacia todos lados, mientras veía las luces parpadear, sintiendo un aura llena de pesadumbres que había adornado toda la mansión. Sus respuestas estaban delante. Y algo más profundo. Más antiguo. Algo desconocido. Hizo acto de presencia en aquel momento que sus sentidos se volvieron locos, dándole clic para abrir el archivo delante. Del Lupus Umbra existen pocos registros. Heraldos de la muerte como ninguno, son la hoz del cegado. Vagan en el plano terrenal, llevando la muerte a su paso, a aquellos que pecaron en vida sin un solo arrepentimiento. Su nacimiento es inexacto y su origen vago, pero se cree que son licántropos nacidos del odio despierto. Un alma atormentada, en busca de venganza y un rencor manifiesto, que libera su poder para asesinar a aquel que cometió sus transgresiones. Las habilidades son desconocidas, dichas existencias no han sido registradas, pero se tiene mención de ellas desde la antigüedad, se les representa con venas negras bajo los ojos, garras y caninos enormes, similares a las de un hombre lobo común, con un poder descomunalmente superior, y entre la oscuridad y la noche, se vuelven más poderosos, alimentándose del odio, rencor y miedo. Deteniéndose frente a la casa de Allison. Se recargó sobre su carro, observando a la chica que salía de su casa, una mirada nada impresionada observándolo. ¿Qué te pasó? Pareces un muerto. Se burló, deteniéndose frente al chico que sonreía de vuelta. Gracias, querida. Tú también luces espectacular. Se burló con sarcasmo, ganándose un manotazo juguetón de la niña, que se inclinó para colocar un suave beso en su mejilla. ¿Realmente luces cansado? ¿Quieres que maneje? Cuestionó con un brillo divertido, sin esperar el momento en el que Ciagan dejó caer las llaves sobre su mano estirada. Adelante, querida. Le indicó con un gesto, tomando el brazo de la chica, guiándola hasta la puerta del piloto, abriéndola caballerosamente para que ella entrara. Solo bromeaba, ¿sabes? Se burló, subiendo con los ojos de Ciagan encima. Lo sé. Pero tomaré tu generosa oferta, solo sé cuidadosa. Murmuró suavemente, pasando su mano cariñosa sobre el hermoso Ferrari que tanto amaba. Sube de una vez, o me pondré celosa, te dejaré tirado y tendrás que ir corriendo a la escuela. Se burló, observando divertido al niño que corrió, abordando el auto con rapidez. Girando para ver a una Allison que sonreía picadamente. Robándole un rápido beso, se enderezó en su asiento, colocándose sus lentes oscuros, sus manos dirigiéndose a su nuca, completamente relajado. Apenas sintiendo la mirada divertida de la niña, que se había colocado sus propios lentes oscuros. Entonces, ¿me dirás por qué parece que no has dormido en días? ¿Y por qué estuviste tan ausente? Le cuestionó al niño que se encogió de hombros, cerrando los ojos para descansar. Tuve mucho trabajo, eso es todo. Pero no te preocupes, te compensaré esta tarde. Le susurró seductoramente a la niña, que empujó su rostro, encendiendo el auto, con un rugido del motor, antes de salir disparada. Hoy no puedo, ni siquiera me quedaré a ver tu entrenamiento, papá planea llevarme a algún lado. Cerrando sus ojos, no dejó que ninguna expresión se mostrara en su rostro. Solo esperaba que el hombre no hubiera tomado tan en serio su amenaza, que comenzaría a acelerar el proceso para que Allison se volviera una de ellos. ¿Quieres que lo salude? La pregunta repentina rompió el silencio que los había envuelto, y los ojos de Allison, que parecía muy emocionada al conducir el increíble vehículo, giraron hacia él con sorpresa. ¿Quieres conocerlo? Cuestionó conmovida, parecía que Ciagan se tomaba las cosas tan en serio como ella, y eso la llenaba de una emoción que al instante borró su enojo tras lo ignorada que se había sentido. Estoy de acuerdo si tú lo estás. Se encogió de hombros, ya había conocido al hombre, simplemente se presentaría esta vez de frente, y ciertamente, si bien podría comenzar a sospechar de él, eso ni siquiera era importante en sus libros, la familia Argent solo era una molestia con la cual se creía completamente capaz de lidiar, simplemente era más cuidadoso para ahorrarse las molestias que podrían traerle, por no mencionar la atención innecesaria hacia su territorio. Lo que lo llevaba a Allison, se preguntaba qué era lo que tenía planeado Chris, y qué haría Allison más tarde. Si bien le parecía correcto que la chica recibiera entrenamiento, ya que mejor preparada le sería de mayor utilidad para cuando se uniera a él, no esperaba que le hablaran del mundo sobrenatural aún, de eso se encargaría
él, no dejaría que llenaran su cabeza con la mierda que tanto les gustaba soltar a los cazadores. Pero tendría que ser cuidadoso y encontrar su oportunidad perfecta. Después de todo, la situación era complicada. Parecía que primero tendría que volverla más susceptible, y cuando ella estuviera lista para recibir sus respuestas, él sería bondadoso. ¿Te he mencionado lo aterradora que es tu sonrisa cuando te distraes? Pareciera como si estuvieras planeando matar a alguien. Llamó a Jason, ligeramente divertida, viendo por el rabillo del ojo al chico, que parecía perdido en sus pensamientos. Tal vez lo esté haciendo, susurró suavemente, unos ojos oscuros viendo a una Jason que sonrió ligeramente, aunque lo suficientemente incómoda para decidir cambiar el tema enseguida. ¿Escuchaste lo que pasó en la comisaría?, cuestionó, regresando su vista al camino. No estaba interesada en los fetiches raros del niño. Lo escuché, parece que fue un plan fallido, murmuró divertido, viendo a la chica que desvió su vista, para verlo confundido, antes de que la compresión brillara en su rostro. Lo entiendo, hubiera ocurrido algo más, y no solo se hubiera quedado en un sabotaje del lugar. Pero después de todo, eso ni siquiera nos asegura que fue solo un plan fallido. Después de todo, más planes pudieron haberse llevado a cabo, y nosotros no tenemos conocimiento de ello. Se encogió de hombros, sin notar para nada la sonrisa increíble que Ciagan le dedicaba. Así que tú y a Jason. La voz lo sacó de su almuerzo, cuando su vista se levantó para ver a un Jackson que se sentaba frente a él, seguido de Danny y sus dos amigos, de los cuales seguía sin conocer su nombre y tampoco le interesaban lo suficiente para preguntarlo. Te entraste muy rápido. Se burló Ciagan inquisitivamente, viendo con una ceja levantada a un Jackson divertido. Tal vez no lo notaste porque parece solo pensar en ti mismo. Pero te has vuelto ligeramente popular, gracias a mí, desde luego. Así que todos hablan del espectáculo que montaste, y que hoy la chica entró conduciendo tu Ferrari a toda velocidad. Le explicó Jackson, divertido por el niño que francamente no parecía estar muy interesado en lo que le había explicado. Ya sabía que a los adolescentes les gustaban los chismes y el drama, no se sorprendía que hubieran hablado tan rápido de su relación con Jason. Después de todo, como Jackson había mencionado tan amablemente, comenzaba a volverse lo suficientemente popular para atraer la atención de las ovejas. Pero desde luego, no estaba interesado en lo que dijeran unas personas sin nombre. Podrían hablar lo que quisieran y a él ni siquiera comenzaría a importarle. Y otra cosa entró en su mente cuando recordó a Jason manejando. La chica tenía un pie pesado, había aprovechado la velocidad del vehículo, y ahora entendía por qué había arrollado a un perro. También escuché que las porristas no estaban muy contentas, luego de que las dejaras completamente tiradas. La voz de Jackson lo volvió a sacar de sus pensamientos, trayendo una sonrisa divertida en su rostro, debido a sus palabras. Y así seguirán, ¿no es así? Una voz dulce cortó su respuesta, cuando Jason se inclinó para darle un suave beso, que contenía una amenaza implícita, antes de sentarse a su lado y perforar el costado de su cabeza con unos ojos completamente fijos. Ciertamente, asintió Ciagan con una sonrisa divertida, observando con unos ojos depredadores a la niña que se sentía rara ante la mirada depredadora del chico. Después de todo, ya tengo a mi presa, le susurró seductoramente, ganándose un escalofrío de la niña, que de forma inconsciente se pegó más a él. Bueno, en lo que estos dos terminan de aparearse, ¿por qué no decidimos a dónde saldremos mañana?, cuestionó Lydia amargamente. No le había gustado nada haber sido completamente ignorada. En el momento en que llegó con Jason, los únicos que parecían haberle puesto atención eran los dos estúpidos amigos de Jackson, pero ella ciertamente no estaba interesada en los perdedores que la observaban tan fijamente. ¿Saldrán mañana?, preguntó Ciagan, viendo divertido a un Jackson que le devolvía una mirada más oscura. Me refería a nuestra cita doble. Interrumpió la competencia Lydia, observando tanto a Ciagan como a Jason. Pero antes de que Jason pudiera responder, fue cortada por Ciagan, que apenas había desviado la vista hacia la chica. Ni lo sueñes, a Jackson apenas lo tolero y tú no me agradas. No saldré a morir de aburrimiento con ustedes. Se burló, señalándola con un tenedor. Todos desviaron la vista estupefactos hacia él. A Jason le dio un pellizco cruel a modo de regaño, apenas logrando esconder su sonrisa divertida del resto que los observaban. Ciertamente era una chica tranquila, pero había sido criada en una casa llena de cazadores, su mamá estaba lejos de ser alguien pacífica, y por supuesto que ella era carnívora. Lydia la había molestado con su actitud, y ella era lo suficientemente mezquina para no dejarlo pasar, ni siquiera le importaba hace cuánto hubiera pasado. Y si bien la chica podría considerarse como su única amiga, aún tendría que cambiar mucho para que ella realmente comenzara a considerarla. Y fuera de la princesa Argent, el único que parecía divertido era Jackson, que contemplaba de reojo a la chica furiosa a su costado. Ciertamente le agradaba Ciagan, alguien que no tenía problemas en decir lo que pensaba. Él sabía que su vida estaba llena de lameculos, para agregar uno más. Pensó cuando sus ojos se desviaron hacia los dos idiotas, que prácticamente exudaban su enojo hacia el niño mayor, que no parecía estar muy interesado. El único indiferente a la situación era su mejor amigo Danny, que continuaba comiendo como si nada le importara en su alrededor. ¡Ey! Se quejó Ciagan juguetonamente, luego de recibir el pellizco cruel. Tú y yo tenemos que hablar sobre decir lo que pensamos en voz alta. Lo regañó a Jason, con una sonrisa tortuosa, y por su parte lo comprendió en un solo instante. Después de todo, había escuchado la forma en la que Lydia trató a Jason, y si bien se preguntaba por qué seguiría juntándose con ella, eso no le importaba, le gustaba que la chica fuera tan mezquina, una cosa que ciertamente tenían en común. Inclinándose le dio un profundo beso a la chica, que compartió el pensamiento, ambos entendiéndose perfectamente bien, cuando mostraron sonrisas a juego. A nadie le pudo interesar la mirada furiosa de Lydia, que sencillamente se había quedado sin palabras. Cuando las clases terminaron, caminó tranquilamente cuando fue interceptado por Jackson, que le entregaba un equipo de lacrosse. Un regalo. Aunque apenas me toleres. Se burló, empujándolo hacia un Ciagan que lo tomó, divertido por el chico. Bien, tal vez puedas decirle a tu novia que consideraremos lo de una cita doble. Siempre y cuando sigas siendo tan generoso. Se burló Ciagan, comenzando a alejarse cuando le llegó el mensaje de Jason, que caminaba hacia afuera del instituto. Dejando atrás a un Jackson que sonreía divertido, observando su espalda. Saliendo de la escuela, caminó tranquilamente, hasta que se detuvo cuando vio a Jason caminando, en dirección de un Scott que esperaba en una banca, su equipo de lacrosse en su mano.
Por supuesto, estaba ligeramente interesado en lo que dirían, dejaría que la interacción se desarrollara, y él solo observaría desde atrás, como un espeluznante. ¿Qué pasó? Escapaste muy rápido. Se burló a Jason, siguiendo de largo, sin prestarle atención a un Scott que se había levantado de inmediato, siguiéndola enseguida. Lo siento. Me dio un ataque de algo. Explicó confundido, parecía que el niño aún seguía asimilando todo lo que había pasado durante la noche de luna llena. Girando para observarlo, a Jason suspiró ligeramente, negando con la cabeza. No pasa nada, Scott. No me enojaré porque me dejaras tirada, luego de que saliéramos como amigos. Arreglé las cosas con Ciagan, supongo que todo fue para bien. Se encogió de hombros, con una ligera sonrisa. Sabía de los sentimientos de Scott, pero tendría que romperle el corazón para que el niño siguiera adelante. No importaba si se comportaba como una perra, a ella solo le interesaba un chico, y no tenía interés en nadie más, ni mucho menos jugar con los sentimientos de alguien, no era esa clase de chica. Una sonrisa tensa se deslizó en el rostro de Scott, devolviendo el encogimiento de hombros, entendía que había algo entre Ciagan y Jason desde el primer momento que se conocieron, él lo había presenciado de primera mano, lo único que no entendía era por qué se sentía como si realmente le hubieran robado algo. Sabía que había sido el primero en entrometerse, y aunque un poco molesto, su racionalidad había llegado a él. Podría seguir siendo amigo de Jason, y él estaba feliz de que las cosas se arreglaran entre ella y Ciagan, luego de su entromisión. En el fondo de su mente, enterró por completo el pensamiento de que él no la merecía, ella había tomado su decisión, y él simplemente seguiría con su vida, dejando escapar un amor que simplemente había crecido en su cabeza. Supongo que es así. Bueno, te veré luego, cuídate, Jason. Se despidió Scott, huyendo rápidamente, antes de detenerse en seco cuando se encontró con un Ciagan que lo observó curioso. Scott asintió casi imperceptiblemente, antes de correr lejos, con un Ciagan que lo veía alejarse, ligeramente divertido. Scott no parecía muy contento. La voz de Ciagan distrajo a la niña que giró al instante, viendo la cara divertida del chico que le atraía. Definitivamente era un verdadero patán, y aún así le encantaba. Pensó, cuando se abalanzó sobre el niño, uniendo sus labios con fuerza. Esa indiferencia hacia todo le parecía tan atractiva, por no mencionar lo misterioso que le resultaba, y ella ni siquiera podía comenzar a entender el porqué. Ciagan la tomó entre sus brazos, haciéndola girar antes de bajarla cuidadosamente, pero su atención fue distraída cuando una camioneta se detuvo, y Jason giró hacia atrás, viendo la camioneta de su papá. Llegó mi papá. Le explicó al niño que, por supuesto, había captado el olor de Christopher Argent en el momento en el que se acercó. Bien, me veo bien. Sabes, la primera impresión realmente importa, no creas en el que te diga lo contrario. Te ves bien. Se burló a Jason, tomando la mano del chico antes de comenzar a arrastrarlo, no sabía por qué se había puesto tan parlanchín, pero tal vez había sido su forma de lidiar con los nervios. Si es que el idiota tenía nervios, ciertamente parecía que nada le interesaba lo suficiente para generar una emoción similar en él. Tomando su mano, comenzó a caminar junto con el chico, dirigiéndose hacia el hombre que descendió de su camioneta, observándola con una ceja levantada, aunque ciertamente había notado la ligera tensión en su mandíbula, luchando contra los celos paternales que habían amenazado con mostrarse. Hola, papá. Saludó suavemente, dándole un beso en la mejilla al hombre, seguido de un rápido abrazo. Devuelto por el hombre que murmuró un rápido saludo, enderezándose para regresar su vista hacia Ciagan, que esperaba su momento para presentarse. Papá, él es Ciaga. Indicó a Jason, sin dejar que se mostrara su nerviosismo, ciertamente no quería que su chico y su papá se llevaran mal, ella simplemente no sabía que ambos estaban destinados a pelear. Es un placer conocerlo, señor Argent. Le ofreció la mano al hombre que la tomó sin dudar, ambos ejercieron un poco de fuerza, observándose fijamente sin pestañear. Antes de separarse, una ligera sonrisa de aprobación creció en el hombre, cuando vio al chico que no estaba para nada intimidado, ni siquiera mostrándose nervioso por conocerlo. Deliberadamente todos habían ignorado la sensación ominosa que se había acentuado sobre ellos. El gusto es mío, Ciaga. Veo que juegas al lacrosse. Indagó, viendo el equipamiento del chico, que sostenía sin cuidado. Acabó de entrar al equipo. No conocía el lacrosse, pero decidí intentarlo, el sábado será mi primer partido. Explicó al hombre que asintió comprensivamente, desviando su atención a su hija que había dado un paso al frente. Ciagan también es nuevo en la escuela, se mudó hace poco desde Massachusetts. Explicó a su padre, que había relajado un poco los hombros luego de haber escuchado eso. ¿Desde Massachusetts, eh? Boston es una gran ciudad. Se encogió de hombros de vuelta, viendo al hombre que asentía ligeramente. Tal vez deberíamos venir a tu primer juego, estoy seguro de que Jason no querrá perdérselo. Llamó Tris, haciendo un gesto hacia su hija, que sonreía radiante. Eso sería fantástico, señor Argent. Agradeció Ciagan, viendo al hombre que asintió de vuelta, una pequeña sonrisa en su rostro normalmente serio. Te encantará, papá. Ciagan jugó fútbol a nivel universitario en Boston. Por lo que vimos en los entrenamientos, tiene mucho que ofrecer. Celebró a Jason, ligeramente sonrojada cuando recordó lo dominante que el chico lucía en el campo, con un poder tiránico que dominaba a los demás. ¿Fútbol a nivel universitario en Boston? Debió ser impresionante. Felicitó genuinamente al chico que asintió con ligereza, no mostraría falsa humildad y tampoco alardearía, algo que le había quedado completamente claro al hombre que realmente estaba satisfecho con el chico del cual su hija parecía tan encariñada. Es hora de irnos, pero deberías venir a cenar a casa algún día. Invitó Chris Argent, estrechando la mano del niño. Lo haré, gracias por la invitación. Agradeció de forma educada, estrechando la mano con el hombre, que giró para avanzar hacia su asiento de piloto. Sus ojos contemplaron expectantes la escena, su última prueba en acción. Ciagan abrazó a Jason una última vez, colocando un suave beso en la coronilla de la niña contenta, antes de avanzar con ella y abrirle la puerta del vehículo de forma caballerosa. Y él debía admitir que estaba satisfecho con su reacción, una pequeña acción podría decir más que 1000 palabras, y parecía que el chico estaba perfectamente educado. Viéndose una última vez, le dedicó un sentimiento de aprobación, antes de partir con su hija, dejando atrás a un chico que sonreía ligeramente divertido. Si no supiera de quién se trataba, ciertamente le hubiera parecido un hombre decente.
Y el hombre ni siquiera tenía idea de que había hablado con aquel que precipitaría la caída de su familia. No, Tas, hay algunas veces que me siento como en el Minecraft. ¿Alguien lee esto? ¿Alguien escucha esto? Es la pregunta. Por favor, si alguien lo hace, déjeme una señal en los comentarios, para no solo creer que son mis delirios y ya, pero bueno, creo que no tengo mucho que aclarar. Veamos, las habilidades adquiridas por Ciagan tal vez no se pudieron entender del todo, pero espero que sea el caso contrario y a todos les quede claro el cómo funciona, trate de ser lo más claro que pude. De todas formas, en capítulos posteriores se terminará de aclarar, junto con su linaje. Me gusta pensar que su relación con Allison va tomando un poco de forma, y más adelante se desarrollará por completo. Lo cual me lleva a una gran duda existencial, agregar capítulo más 18, o no, pero cruzaremos a ese puente cuando lleguemos a él. De todas formas, me gustó el capítulo, espero que a ustedes también. Y creo que ya no tengo nada más que decir, así que goodbye.